todo el deseo de seguir en esta conversación con el gran Paco Cruz y con Toño Ruiz, desde luego, pero bueno, pues ahorita Antonio Toño Ruiz, que está en este espacio habitualmente, pues está en camino, ya lo vio usted ahí en el tren, y bueno, pues vámonos con información, vámonos con análisis, porque aquí nosotros no vemos solamente las noticias o damos las notas por encimita, no, hay que darle al análisis fuerte y rotundo. Y fíjese que yo quiero tocar un tema muy, que me parece de la mayor relevancia, pero antes de eso, que va a ser el de Yasmín Esquivel, yo quiero hacer un poquito de énfasis en un tema que me parece muy, muy, muy relevante. A ver si tienes por ahí, mi querido don David, el clip B, donde el gobernador Alejandro Armenta felicita al señor Riestra. Y ahorita le voy a platicar, porque el señor Riestra pues ha sido elegido como presidente del Partido Acción Nacional aquí cerca, ahí en la ciudad pues en el estado de Puebla. Póngamelo, por favor, mi querido David. Éxito, porque lo eligieron, qué bueno, fue una elección que ellos determinaron, como sucedió con Morena, con Roca, y a todos los partidos mi respeto. Creo que queda esta dirigente de la Movimiento Nacional del MC, y a todos los dirigentes voy a pedirles que me permitan reunirme con ellos. Así es que yo a Mario Riestra le extiendo mi brazo, mi mano para acompañarlo de manera respetuosa. Se lo diga a los diputados del PAN, en la toma de protesta que tuvo. Las propuestas que tengan son bienvenidas. Yo soy de Morena, pienso conducirme con los principios de Morena, pero debo de construir con ellos la forma que nos merecemos todas y todos. Así es que no hay ningún problema. Pues ahí está el gobernador Alejandro Armenta felicitando a Mario Riestra. Es el nuevo dirigente del PAN y a mí me parece muy bien por este saludo del gobernador Alejandro Armenta, digamos, no al PAN, sino a las distintas fuerzas políticas. Eso habla de que Armenta quiere establecer un diálogo frontal. Sin embargo, porque ya sabe usted, siempre hay un pero. Y hay que decir las cosas como son. Y hay que decirle a la gente que Mario Riestra es toda una fichita. De hecho, allá en Puebla, todo mundo conoce a la familia Riestra, o la mayoría, no digamos que todo mundo, porque sería generalizar demasiado, pero muchísimas personas conocen a la familia Riestra. Son, hasta donde yo tengo informaciones, 3 hermanos Riestra. Mario Riestra, Susana Riestra y uno que anda desaparecido en este momento, Rodrigo Riestra, por un tema justamente de corrupción, de desarrollo rural. Y déjeme contarle, porque ya sabe que nos gustan los datos duros, sin censura, que en 2019 lograron frenar una solicitud para investigar a los Riestra Piña, que son estos hermanos, por corrupción. Y usted sabe perfectamente que cuando el río suena es porque agua lleva. Y en este caso no son ocurrencias. Muchos reportajes que se llevaron a cabo en ese momento entre prácticamente desde 2018, 2019, 2020, ahí se dio a conocer el fraude que se dio con unas empacadoras de zanahoria en la zona de Tecamachalco, donde se involucraba precisamente a Rodrigo Riestra, hermano del hoy dirigente del Partido Acción Nacional allá en Puebla, Mario Riestra. Ahora, usted tiene que saber todo esto porque de pronto estos personajes parecerán muy, pues muy dispuestos para el diálogo, muy dispuestos para crear. Eso es lo que van a decir. Pero los Riestra Piña en realidad son corruptos hasta la pared de enfrente. Este señor Rodrigo Riestra Piña fue secretario de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
en los gobiernos estatales de Moreno Valle, de Tony Gali Fayad, así para que usted lo vea ahí. Mario Riestra estuvo al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla en el gobierno municipal de Tony Gali. Este personaje que ha reaparecido, incluso lo vimos ahora que fuimos a hacer la cobertura allá en la toma de Alejandro Armenta en Puebla, pero estos personajes son cercanos a Tony Gali. Ahora, Susana Riestra fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en la Administración Estatal de Gali. Yo le preguntaba a una fuente allá en Puebla si estas personas podrían ser lo equivalente a los yunes en Veracruz. Y dijo, no, sí son conocidos, son tranzas, son corruptos, pero no tienen la estatura ni los conectes que tienen los yunes. Yo no sé si para bien o para mal, pero son personajes que usted debería de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la gente en Puebla nos está enviando diferentes fichas, diferentes hilitos para que nosotros vayamos jalando y nos damos cuenta de que este tipo de personajes en nada ayudan, pero para nada a este supuesto crecimiento que se pretende en Puebla. En Puebla está llegando la transformación, el segundo piso de la transformación, para decirlo con todas sus letras, pero personajes que están allá en Puebla enquistados desde hace muchísimo tiempo, que sean saludados como personajes importantes, a mí me parece que no, que ese no es el rumbo, pero era algo que yo le quería comentar para que usted lo tuviera en cuenta. Mucha gente que nos está viendo y que nos está escribiendo, dicen, sí, sí es cierto, conocemos a los Riestra y son de miedo, de un miedo tremendo. Eso se lo quería comentar. Así que, pues bueno, ahí saque usted sus propias conclusiones, ya tiene ahí la información, le digo yo que son los datos duros, pero usted revíselos, revíselos, no me crea nada a mí, no lo dé todo por sentado, sino usted revíselo. Vámonos a otro tema, mi querido don David, grábeme por favor, porque voy a un tema que a mí me interesa mucho. Todos los temas que hemos presentado me interesan bastante, pero este en especial, porque habla justamente de una serie de lugares en donde nosotros hemos puesto especial énfasis, que ha sido justamente en la burocracia dorada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también en la burocracia dorada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y usted me dirá, ¿de qué se trata este asunto, Sevilla? Bueno, pues la burocracia dorada, que desde hace años, pero años, tiene secuestrada a la UNAM, ha perdido una batalla que habían llevado sin razón, y todo está de la mano. Fíjese, le cuento los detalles. Para infortunio de la alta burocracia de la UNAM, se ha impuesto el derecho y la razón. Y es que ayer el quinto Tribunal Colegiado Federal en materia administrativa instruyó a la Universidad Nacional Autónoma de México, dice así este fallo, la instruyó a dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Usted conoce perfectamente a Yasmín Esquivel porque se le ha entrevistado justamente en este espacio. Nuestro colega y titular de este espacio informativo, Vicente Serrano, la ha entrevistado incluso en 2 ocasiones. Bueno, pues ahora la razón cae por su propio peso y cae del lado de Yasmín Esquivel. Y esta información, desde luego, punza en la entraña de Norma Piña y sus secuaces. ¿Por qué? Porque por unanimidad de votos, este tribunal deja claro que Yasmín Esquivel Moza es la única titular de los derechos de autor sobre su tesis profesional. Por si fuera poco, este documento agrega que la ministra Yasmín Esquivel ha sido injustamente difamada
por las anteriores autoridades de la UNAM y sus derechos han sido vulnerados al instaurar procedimientos no previstos en la legislación universitaria. ¿Y sabe qué? Tienen toda la razón, porque infelizmente Yasmín Esquivel ha sido perseguida y ha sido calumniada. Lamentablemente, esta persecución contó con la anuencia y participación de la propia UNAM, que es su alma mater. El embate, de hecho, ahí desde, fíjese, fue orquestado desde diferentes flancos, pero uno de esos flancos tuvo su epicentro en la máxima casa de estudios y estuvo capitaneada por el exrector Enrique Graue, quien, por cierto, usted lo sabe, se lo hemos presentado con datos duros, se presentaba como doctor cuando en realidad no contaba con esos estudios. Era un falso doctor. Él dijo en su momento, cuando se le preguntó, que era un doctor en términos coloquiales. Bueno, el embate contra la ministra Esquivel fue ejecutado, ahorita estábamos platicando justamente de estos personajes, por el golpista y palafrenero de Enrique Krause, Guillermo Sheridan, un sujeto que una y otra vez fue exhibido en la conferencia mañanera en épocas del presidente López Obrador, quien se expresaba de los mexicanos y de las mexicanas como ladrones, como perezosos, como resentidos, como borrachos y un largo etcétera. Bueno, pues este señor Guillermo Sheridan, que fíjese cómo son las cosas, y lo hemos conversado aquí también, profesor, maestro de Ciro Gómez Leiva, un sujeto que al investigarlo ocurre que aunque no da clases en la UNAM, sí cobra puntualmente su sueldo. Se supone que debería de dar clases en la UNAM. Tiene una plaza en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde cobra puntualmente su sueldo. Bueno, pues este fue el autor en Latinus de ese supuesto reportaje. La embestida contra Yasmín Esquivel también llegó con las descalificaciones de no pocos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, casi todos itamitas. Acuérdese del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí donde está Lorenzo Córdoba Vianello. Casualmente, también colaborador del Espacio Latinos, en su espacio de opinión. Bueno, pues esta desdichada estratagema política, si usted no lo recuerda, tenía el fin de descarrilar a Yasmín Esquivel en su carrera hacia la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Esquivel en ese momento competía con Norma Piña y Yasmín Esquivel le llevaba ventaja. Pero que Esquivel ganara representaba un peligro para el conservadurismo que actualmente y desde ese momento comenzó a imperar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese texto, sucio trabajo que presentaron en Latinus, incluso el propio Guillermo Sheridan decía que Yasmín Esquivel simpatizaba con el tipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El golpe fue por ahí. Es muy interesante analizarlo porque fíjese, todos estos personajes vienen de la mano. Latinus, Carlos Loret de Mola, presenta el supuesto reportaje, pero este reportaje, fíjese, prácticamente estamos a 17 de diciembre, 18, 19, 20, 21, faltan 4 días para que se cumplan 2 años de ese supuesto reportaje, porque fue presentado el 21 de diciembre de 2022, hace 2 años. Y ese texto, ¿cómo se llamaba? Una ministra pasante, así le puso Guillermo Sheridan, pero a partir de ese texto, a todas luces insidioso, politizado, porque era un embate político, varios medios de desinformación se dieron la mano para armarle este montaje a Yasmín Esquivel, porque es un montaje, se da uno cuenta, algunos nos dimos cuenta en ese momento, pero otros no, otros cayeron en el engaño y dieron por sentado que la ministra Esquivel había plagiado. El texto fue incluso difundido en Eje Central de Raimundo Rivapalacio,
el reportero, ¿cómo se llama este reportero? Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez se fue hasta Xochimilco a buscar al supuesto autor de la tesis que habría plagiado Yasmín Esquivel, y entonces no le quiso dar en una entrevista, pero él se la armó, y entonces lo va a buscar en una segunda ocasión y le dice: yo ya di por cerrado eso, no tengo absolutamente nada que declarar, y bueno, estos personajes la arman en grande. Esto es muy importante analizarlo en este momento, porque lo más curioso y deleznable del asunto es que a través de un comunicado que la UNAM da a conocer ayer, a mí me parece escandalosísimo, porque la UNAM reconoce ayer que ha perseguido a la ministra Esquivel. Resulta bochornoso leer este comunicado que emite la UNAM. Dice este papel, redactado en la oficina de Néstor Martínez Cristo, coordinador general de comunicación social de la UNAM, que dice más o menos así, un fragmento nada más. La UNAM dio seguimiento puntual y agotó todos los medios legales a su alcance en contra de los recursos promovidos por la exalumna, declara así la institución, con una displicencia, público memorioso, que a mí francamente me pasma porque es una locura que una universidad esté reconociendo este tipo de embates. La UNAM dio seguimiento puntual y agotó todos los medios legales a su alcance en contra de los recursos promovidos por la exalumna. Declara este comunicado con una displicencia que a mí, francamente, me pasma. Quizá esta gente, si se arrepiente de su maldad y de su sevicia, pues no da muestras de que así suceda, pero lo cierto es que sí fracasaron en su burda y lamentable embestida. Sí fracasaron. Enrique Graue, Guillermo Sheridan y los enemigos de la reforma al Poder Judicial, porque va por ahí el asunto, pues deben estar en este momento echando rayos y centellas porque no han podido pues salirse con la suya. Ahora sí que pues yo veo que ha perdido, y a mí me parece muy bien, la burocracia dorada en la UNAM. No pierde la UNAM, pierde la burocracia dorada de la UNAM. Así que, pues ahí está la información. Indudablemente la UNAM va a salir con una serie de cosas. Ya salieron varios personajes, ahí el hijo de Burgoa Orihuela a decir una serie de tonterías, pero bueno, usted ya los conoce perfectamente. Vámonos a otra cosa. Déjeme informarle que Santiago Taboada va ahí a la cueva de los malandros, como dijera mi querido Antonio Ruiz, a despotricar justamente contra la doctora Claudia Sheinbaum, ahí en el espacio de los malandros, donde los tiene bien consentiditos Ciro Gómez Leiva. A ver si me puede poner el clip de mi querido don David. Perdón, hechos son amores y no buenas razones. Tú premias al que abrazó a los delincuentes, al que permitió que en un estado de la República prácticamente la gente, en lugar de venirse a México, se fue a Guatemala. Premias y el mensaje es, porque es un compañero del movimiento. No, el señor Rutilio Escandón tendría que estar dando cuentas sobre cómo se le metió el crimen organizado a Chiapas. Y hoy tendría también, aunque sea un compañero del movimiento, estar renunciando el gobernador de Sinaloa, porque inclusive ni siquiera su historia sobre dónde estaba el día que al Mayo Zambada lo detuvieron, o la muerte de Meleso Cuen. Bueno, que se lo llevaron. Entonces, mi punto aquí, Ciro, es, nosotros no vamos a dejar de quiénes somos. Nosotros tenemos una esencia sin duda, pero lo que sí no vamos a dejar pasar es que este recuento trágico. Ayer, otra ejecución a un empresario ahora vitivinícola en el estado. En Querétaro. En Guanajuato. En Guanajuato, Ciro. En Guanajuato, perdón, en Guanajuato. Sí. Y prácticamente seguimos, y dime tú hoy, prácticamente que 3 meses después, ¿qué resultados tenemos, Ciro? ¿Cuántos muertos menos tenemos?
¿cuántos desaparecidos menos tenemos? Hoy la gente en este país se siente más segura. Bueno, ya hasta los secretarios del gobierno de Claudia Sheinbaum se meten a sus casas a robarles. Ciro, ahí está la secretaria del Bienestar. No se metieron a su casa en la semana. Tú lo reportabas hace unos meses en una columna tuya en el Excelsior. Otra vez los robos en la Ciudad de México. Sí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué país, qué ciudad, qué estados de la República? ¿Qué pretexto tienen, Ciro? ¿No le acaban de aprobar una reforma para hacerles prácticamente facultades plenipotenciarias en materia de seguridad? Y entonces, están empezando. ¿Empezando, Ciro? Están empezando. Está empezando son este un gobierno movimiento también. que llevan 6. Bueno, pues ahí está la información. Y mire, Ciro lo traiciona el inconsciente, el subconsciente, como usted lo quiera llamar, porque hay polémica. Ese es otro rollo, el inconsciente, el subconsciente. Pero lo traiciona. ¿Por qué? Porque usted lo escuchó bien, dijo, en Querétaro, y Santiago Taboada, le dice, no, en Guanajuato. Y yo aquí voy a hacer un pequeño análisis. ¿Por qué están ocurriendo estas tragedias, lamentabilísimas desde luego, en los estados donde gobierna el Partido Acción Nacional? Yo me pregunto si será o no casualidad, terrible casualidad, que lo sucedido en la plaza de Juriquilla, en Querétaro, donde asesinan a este empresario, es casualidad. Yo me pregunto si lo ocurrido en el bar Los Cantaritos, allá en Puebla, en el municipio de Puebla, será casualidad. Ahora están ocurriendo, y desde hace muchísimo tiempo, tragedias que tienen que ver con pérdida de vidas humanas en Guanajuato. Y entonces Santiago Taboada lo tiene perfectamente bien registrado. Y se lo va y se lo dice a Ciro Gómez Leiva. Y Ciro Gómez Leiva, pues lo traiciona el inconsciente. Dice, Querétaro, no, esta vez fue en Guanajuato, porque cuando no ocurre en Guanajuato, ocurre en Querétaro. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente ahí? Hay muchísimas voces que están sugiriendo que podría estarse calentando la plaza. En esos términos lo dicen. Yo le dejo eso ahí a usted para que lo analice, pero a mí me parece altamente sospechoso que este personaje, digo, en primer lugar, ¿con qué autoridad moral se presenta ahí el líder del cártel inmobiliario? Uno de los líderes, porque ya sabe que ahí se pasaban la batuta Jorge Romero, el actual presidente del Partido Acción Nacional, y Santiago Taboada. A mí me parece bastante sospechoso, pero saque usted sus propias conclusiones. Claro que si se lo preguntáramos a Anabel Hernández, pues ella diría otra cosa, porque Anabel Hernández está convertida ahora en flamante analista política, politóloga, filósofa y lo que se acumule en la semana. Así que, mi querido don David, le voy a pedir por favor aquí el clip de, primero que me grabe y enseguida el clip de Anabel, que es el clip C, por favor. Póngamelo, mi querido don David, para que usted escuche nada más de qué tamaño es la sabiduría, lo digo irónicamente, de Anabel Hernández. Miembros del Poder Judicial, no dudo ni un instante que debe haber muchos ciudadanos de buena fe que quieran esta posición, pero pues también habrá otros vivaces, ¿no? O impulsados por el poder político, o impulsados por los intereses empresariales, o impulsados por el crimen organizado, que quieran llegar a sentarse ahí en estas posiciones y bueno, que vayan pensando en estos riesgos que existen, incluyendo perder la vida, ¿no? Estamos hablando realmente de una situación muy delicada. Yo pude estar en la Suprema Corte la semana pasada y hablé con uno de los ministros que hablaba realmente del colapso que será para el sistema de justicia mexicano esta elección de jueces y además este tipo de jueces, magistrados y ministros elegidos de esta manera
ya impartiendo justicia. El pronóstico que escuché de un ministro, de diferentes funcionarios del Poder Judicial, es que realmente esto será una catástrofe que tendrá graves daños para la justicia. Los principales afectados, por supuesto, serán las víctimas, ya sea de casos civiles, ya sea de casos penales, serán las víctimas las principales, dijéramos, damnificados, afectados por esta resolución que se ha dado. Y bueno, más allá de lo que he señalado, estamos viendo que sí, que si el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mandado, ya nos había dicho que iba a mandar un nuevo plan de seguridad para Guerrero, ya la señora Evelyn Salgado también se había comprometido, ya supuestamente había más miembros de la Guardia Nacional, del Ejército. No ha funcionado como no ha funcionado en Sinaloa. Yo creo que es hora de decir, todavía es pronto, estamos hablando de casi 4 meses de gobierno. ¡Ey, señora Sheinbaum! Despierta y entienda que la estrategia que está siguiendo, pues evidentemente no está funcionando, y no solo parecía no está funcionando, sino en algunos casos parecía estar empeorando las circunstancias. Bueno, pues así están las cosas. Anabel, bueno, nos estás contando un off the record. Mire, Anabel Hernández habló de todo y de nada. A lo mejor yo soy un pasguato, público memorioso, seguramente yo soy un pasguato, pero esa señora habló largo y tendido, vaya usted a saber de qué cosa, pero yo no le entendí nada. Hizo una revisión tremenda en las rodillas, evidentemente sin datos duros, sin información precisa. Ya sabe que ella practica el periodismo de ficción, este periodismo literario. A mí me parece muy peligroso que esta mujer tenga esos micrófonos, bueno, ya ahí con el tan vapuleado micrófono de Aristegui Noticias, y bueno, Carmen, ni se diga, qué pena con Carmen, que en algún momento se presentó como una auténtica periodista y que a la vuelta de la esquina nos dimos cuenta de que no lo era, ni tantito, y bueno, pues habló desde un desconocimiento tremendo, y lo único que lanzó fue una diatriba enorme, inagotable, esta soflama que es incandescente y que no termina jamás. Pero pues ahí tiene muy buena cabida con Carmen Aristegui y le publican sus libros que se venden como pan caliente. Yo creo que ella los debería de someter a algún premio literario y sin duda ganarían, porque es literatura policíaca. Yo lo veo de esa manera, personajes que toma de la realidad para meterlos en una amalgama absolutamente ficticia. Y bueno, pues no va a haber el narcotraficante que salga y le diga, es que no fueron así las cosas, es que, ojo, Anabel, fueron de esta manera, así y asá. Pues no, pero bueno, pues Anabel ha encontrado un buen modus vivendi de esa parte. Pero que tiene